La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias por haber asistido a este día. Tenemos la expectación de que tanto en mi persona como en ustedes la palabra está haciendo una obra y va a hacer una obra, no hay duda de eso. Pero yo sé que necesitamos corazones que lloren, que anhelen que eso suceda, que Dios avive, ¿verdad? Cuando no hay avivamiento en una iglesia, la gente viene por multitudes y sigue siendo la misma en sus trabajos, en sus lugares, en sus empresas, en sus negocios, en su familia. Pero cuando hay un avivamiento en la iglesia, la gente viene a ser transformada, a ser consolada, y eso que ellos recibieron lo llevan. ¿Se entiende eso, hermano? Ahí hay avivamiento. ¿Y cuántos anhelamos un avivamiento, hermanos? Anhelamos, hermanos. No nos impresionan las multitudes, pero sí nos impresiona la obra de Dios en el corazón. Quiero invitarles, vamos a retomar. Hace días habíamos dejado el libro de Filipenses y ahora vamos a compartir solamente 4 versículos. Recuerden que el libro de Filipenses, el apóstol Pablo lo escribió en la cárcel. Es una carta que está llena de la palabra gozo, 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 regocíjense. Hay mucho que aprender ahí. Así que yo les invito a Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 30. Dice Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Una palabra de oración. Suplicamos tu gracia para poder compartir esta palabra. Suplicamos que haya un avivamiento en los que la oímos, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A la prédica de ahora y a la prédica del otro domingo quiero ponerle el título: Exhortación al buen comportamiento y a la humildad para la gloria de Dios. Exhortación al buen comportamiento y a la humildad para la gloria de Dios. Lo primero que vamos a estar viendo, hermanos, ahí aparece, ¿me ayuda por favor? Lo primero que vamos a estar viendo, hermanos, es el versículo 27. Manteniendo un comportamiento digno del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo.
La palabra comportéis en el original significa ejercer la ciudadanía. ¿Qué significa la palabra comportéis, hermano? Ejercer la ciudadanía. Los filipenses, la mayoría de los que estaban en la iglesia eran veteranos de guerra, ciudadanos del Imperio Romano. Y ellos se sentían muy orgullosos de su ciudadanía romana. Entonces, aprovechando eso, el apóstol Pablo les dice: pero ahora ustedes tienen una nueva ciudadanía, y es la ciudadanía del reino de Jesús. Ahora ustedes son ciudadanos de Jesús, ciudadanos del reino de Jesús. Cuanto más ahora ustedes, que son ciudadanos de Jesús, compórtense ustedes en esta ciudad de Filipo como es digno de un ciudadano que representa el reino de Jesús. Hermanos, solo imaginémonos, en la ciudad de Filipo era la única iglesia cristiana que había, la que Pablo fundó ahí en Filipos, los filipenses. ¿Cuántas iglesias cristianas habían ahí, hermanos? Una. Todas las demás eran falsas, porque siempre han abundado las religiones, siempre han abundado las sinagogas, pero iglesia cristiana solo había una ahí. Imagínense con qué ánimo Pablo, con qué amor, con qué ternura les dice: miren, la gente tiene los ojos, no es tanto la gente, sino Dios tiene los ojos puestos en ustedes. Y no solo Dios, sino la gente está viendo cómo son los cristianos verdaderos. Y entonces Pablo le dice: compórtense, solamente que os comportéis, ¿cómo dice? Como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo crees tú, señorita? Tú eres una señorita, 14, 15, 16, 17, estoy abarcando. O los señoritos que están acá, 14, 15, 16, 17, 18 y más. Todos los solteros. ¿Cómo crees que Pablo te rogaría a ti? Ahí en tu comunidad donde vives, saben que vas a una iglesia cristiana. Ahí en la comunidad donde vives, tú te comportas bien porque quieres la reputación para tu familia, pero cuanto más tú perteneces a una familia, a la familia cristiana, compórtate como es digno. Haz una diferencia de los que no lo son. Amén, hermanos. Haz una diferencia. Acuérdate de eso. Traigo un ejemplo acá. Suponiendo que hay un país con una cultura totalmente mala, pero mala. Ese país se llama Penumbra. ¿Cómo se llama ese país? Penumbra. Mire, ahí la gente es agresiva, la gente quejumbrosa, impaciente, la gente tramposa. Bueno, ¿qué no es la gente? Entonces, la única manera de transformar a esa ciudad llamada Penumbra es buscando un país con una cultura superior. ¿Cuál es la única manera de transformar a ese país? Buscando un país que tenga habitantes que tengan una cultura superior. Y entonces el país que fue elegido es El Salvador. Y tú fuiste elegido como las familias que van a ir a vivir ahí, a la ciudad de Penumbra. Tú con tu familia has sido elegido para ir y mostrar allá. Tú eres ciudadano salvadoreño. Se te ha dado todo lo que necesitas para que tú, en tu manera de vivir,
transformes ese país. La pregunta es, ¿cuál sería tu manera de vivir y de comportarte en ese país? Sabiendo que de tu influencia depende el avance o el retroceso de la cultura. ¿Cómo te comportarías tú en ese país? ¿Cómo nos comportaríamos, hermano? Como buenos salvadoreños, ¿verdad? Dando a demostrar que somos trabajadores, dando a demostrar que donde quiera ponemos una ventecita. Estamos hablando de cosas positivas, hermano, ¿verdad? Ahí donde quiera ponemos una pupusería. Cada casa es una tienda. Hermanos, que esto pueda ir cercenando nuestra mente. Ahora, ¿qué significa ejercer nuestra ciudadanía en una forma digna del Evangelio? Ya aplicando más. Ejercer la ciudadanía significa vivir en una forma que verdaderamente dé evidencias de la nueva vida espiritual que el Evangelio ha producido en tu corazón. Cuando el Evangelio de verdad entra al corazón humano y une a los seres pecadores a Cristo por medio de la fe, esto cambia la vida de las personas. ¿Cambia la vida de quién, hermanos? Hermanos, cuando una señorita, un joven, un hombre está recibiendo el Evangelio, pero de verdad no solamente va a la iglesia para recibir una religión, sino el Evangelio, eso cambia la vida de la persona. Y eso va a transformar la cultura a donde esta persona va. El Evangelio en el corazón mueve y les da poder a los seres humanos. ¿Qué nos da el Evangelio, hermano? Poder. Que antes vivían solo para sí mismo, ahora a vivir en amor a Dios y a tus semejantes. Hubo un emperador que se llamaba Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata dio testimonio de los primeros cristianos. Aunque era apóstata, dijo: estos cristianos, dijo, no tienen entre ellos ni un mendigo. Se ayudan. Estos cristianos, cuando van a los entierros, se apoyan, son bien compasivos, dan palabras de ánimo a los de ellos. Estos cristianos, dice, al nomás ver a alguien con necesidad le ayudan. Y nuestros mendigos, dice, carecen por ayuda, dice. Ese fue el testimonio que dio Juliano el Apóstata de los primeros cristianos. Amén, hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Qué gozo poder oír todo eso. Pablo aquí exhorta a los filipenses a que muestren lo que el Evangelio ha hecho por ellos y en ellos, al llevar una vida que le rinda honor a Dios y a glorificar al Señor, a quien el Evangelio proclama. ¿Hemos entendido un poco, hermanos? Poquito, ¿verdad? Pero ahí vamos. Hay otra que vamos a ver ahora. Una exhortación de Pablo: que estén firmes en un mismo propósito. Dice el versículo: para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Cómo dice, hermano? Firmes en un mismo propósito. Fíjese lo que significa la palabra firme. Firme es una persona que permanece. ¿Es una persona que qué, hermano?
que permanece, que se mantiene, que resiste, que es sólido. Y lo contrario de firme, inestable, variable, vacilante. Pablo les dice, Filipenses, hay un mundo que los está viendo, permanezcan firmes. Hay personas nuevas que se van a añadir a su cristianismo, y esas personas necesitan ver personas que estén como, hermanos, firmes. Yo agradezco a todas las personas, y yo sé que ellos se dan por aludido. Ahí están siempre congregándose, enfermos congregándose, hayan fiestas congregándose, hayan lo que haya congregándose, haya trabazón, vienen congregándose. Qué lindo es ver hermanos firmes, ¿verdad, hermanos? Pero lo contrario, y también yo quiero que se den por aludido, porque parte del mensaje es exhortación, no indirecta, sino directo. También aquellos hermanos que vienen una vez al mes, una vez a los 15 días, y que tantito tienen una gripe, ya no vienen, abandonan la congregación. Estos hermanos ¿llenarán el gozo del apóstol Pablo si pertenecieran a la iglesia de Filipos? No, ¿verdad? Así que Pablo le dice, ¿qué es la exhortación que le dice Pablo, hermanos? Manténganse, que estén firmes en un mismo propósito, en el propósito del evangelio, en el propósito de glorificar a Dios. Desanimado o no desanimado, usted venga a la congregación, venga a oír la palabra. Desanimado o no desanimado, con problemas o sin problemas, hermano, usted siempre esté ahí compartiendo la palabra. Amén, hermanos. Como usted esté pasando lo que esté pasando, atienda ese privilegio que Dios le ha dado. Firmes, porque hay hermanitos nuevos que están tomando mucha pista de usted, y usted está siendo para ellos un pilar, alguien que les está diciendo, así con humildad, ¿verdad? Con su vida, así se vive la vida del evangelio. Entonces, la firmeza de ellos podía ser una influencia o no a la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos podía decir, como el dicho de hoy, para ser como este. No, para ser como este, yo no soy así. O podía decir la ciudad de Filipos, estos creyentes, seguidores de un tal Jesús, hay algo en ellos. Estén pasando problemas, estén pasando situaciones difíciles, tremendamente desánimos, estos siempre están ahí. Yo quiero unirme a ellos. Hay algo ahí que me habla a mí, hay algo que me atrae, hay un olor ahí. Yo quiero ser como ellos. ¿Dónde se congrega usted? Gloria al Señor, hermanos. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana, hermanos? ¿Qué ven en nosotros el mundo y los nuevos cristianos, hermanos? Quiero mostrarte un ejemplo de firmeza. Yo conozco a ese hombre y a esa pareja. Se llama Max. Este hombre se fue al mundo, pero se fue al mundo a enlodarse, hermano. Una enlodada terrible. Tenía dinero, tenía posesión intelectual. El hombre se fue, dejó a la esposa y se fue a un mundo a asociarse, hermano. Su esposa se mantuvo firme. Su esposa permaneció, ¿cómo, hermano? Firme. Y él allá enlodándose en esto, viajando en países aquí, viajando allá, metido en esto, en lo otro. Y ella firme. Él regresó
a los pies de Cristo, desde ese día que Él regresó, no ha vuelto a irse. Y algo que Él dio testimonio, que le ayudó a regresar, fue la firmeza de su esposa. ¿Ayuda a esto, hermano? Usted no sabe, hermanos. Ustedes jovencitas, ustedes no saben, sus papás los están viendo, sus mamás los están viendo. De verdad que lo que hay en mi hija es real, no es emoción. Ya lleva 2 años y ha pasado pruebas. Hermanos, jóvenes, creyentes nuevos, de aquí mismo habrá alguien que les ofenda. De aquí mismo habrá alguien que choca con ustedes. Pero eso es parte del entrenamiento. Usted permanezca firme. Max dijo: lo que a mí me ayudó a regresar fue la firmeza de mi esposa. Esposas, mujeres, permanezcan firmes. Jóvenes, permanezcan firmes. Y los que no se han afirmado, afírmense. Y no lo vea como una fallita, véalo como pecado. Eso de la inconstancia, de irse 2 meses, 3 meses, ese es un pecado. Tiene que verlo como pecado de desobediencia al gran mandamiento de Dios. ¿Por qué no vienen? Que fíjate que me salió esto y lo otro. Y la otra temporada, ¿por qué no viene? Es que fíjate. No. Ese es un pecado que necesitamos traerlo a la cruz. Y que ahí en la cruz nuevamente sea deshecho. Así que ahí estamos, hermanos. Otro ejemplo que yo traía en esto de la firmeza es: hubo una mujer que estuvo orando por su esposo. Toda la vida oró. Y ese esposo nunca vino al Señor. Con el tiempo, pero años y años, el esposo se contaminó con VIH, SIDA. Y entonces ese esposo no tenía quien lo cuidara. Y ya en el último momento, ese esposo vino para que su esposa lo cuidara. Y ahí, en ese servicio que ella le dio, él vino a los pies de Cristo. Dios oyó las oraciones de una mujer que se paró firmes. Amén, hermanas y hermanos. Pero también Pablo dice otra: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo dice Pablo, hermanos? Dice: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué es combatir? Combatir es luchar, trabajar junto con. La iglesia de Filipos tenía que no solo permanecer firme, porque una cosa es estar firme, que nadie me mueva, pero otra cosa es combatir. La iglesia de Filipos tenía batallas personales, tenían batallas personales que ganar cada uno. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene batallas personales que ganar. Amén, hermanos. Yo tengo batallas personales que tengo que ganarlas, hermanos. Pero también hay batallas como iglesia que tenemos que ganarlas. Y para eso, para combatir unánimes, necesitamos, hermanos, combatir unánimes. ¿Combatir cómo, hermano? Unidos, estar unidos. La iglesia de Filipos, para ganar las batallas espirituales, personales y de iglesia, tenían que estar unidos en esencia. Vivir en armonía unos con otros. ¿Vivir en qué, hermano? En armonía unos con otros. ¿Cómo es la armonía de una guitarra, hermanos? ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra, hermanos? 6. La primera
suena igual a la sexta? No, pero bien afinadas hacen una buena armonía. Nosotros somos diferentes. Algunos son más rápidos que otros para hacer el ministerio. Algunos, ¿verdad?, somos diferentes para hacer el ministerio que otros, pero todos lo estamos haciendo. Debemos de ser unánimes, combatir unánimes, vivir en armonía unos con otros, luchando hombro a hombro, con hombro, para defender y hacer avanzar el evangelio en medio de un mundo hostil. La pregunta que yo traigo hoy es: ¿estamos orando por la unidad de la iglesia según Juan 17? Gracias por los que oran. ¿Estás tú criticando la desunión que hay en la iglesia o estás tú orando por la unidad de la iglesia? Jesús nos enseñó y dice: Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean ¿qué? Porque en los discípulos habían deficiencias en la unidad. En toda iglesia y en todo liderazgo siempre habrá deficiencia en la unidad, pero somos llamados a orar por la unidad de la iglesia. ¿Estamos procediendo bíblicamente para evitar la división de la iglesia? ¿Estamos procediendo bíblicamente? ¿Qué es proceder bíblicamente para evitar la división de la iglesia? Es así, miren. Yo fallé hoy, ¿verdad? Yo fallé hoy, pequé hoy. Fue algo que dañó a la iglesia. Una manera de no ayudarme a mí es que usted se lo diga a otro y diga: mire, el hermano Joe dijo esto. No se lo vaya a decir. ¿Qué pretende usted con eso? Hacerme quedar mal a mí, pero no ayudarme, porque usted dice: no se lo vaya a decir. Porque Mateo 18 dice: si tu hermano peca contra ti, ve tú y él estando, ¿cómo dice? Solos, para que no pongas en mal al hermano, porque puede hacer que sea tu imaginación. Y cuando tú consultes con el hermano Job, veas que no era nada. O el hermano es humilde y dice: es cierto, yo pequé, pero nadie más lo sabe sino tú y el hermano o otro hermano. Entonces, proceder bíblicamente para evitar la desunión. Hermano, en las batallas que tenemos, en los proyectos que emprendemos, siempre habrán fallas, pero es ahí donde nosotros debemos de proceder, como hermanos, bíblicamente, ¿verdad? Para evitar no poner en mal al hermano o a la hermana, sino tratarlo con él, ¿verdad? Y qué bueno es de esos hermanos. Así que, hermanos, ahí estamos. ¿Qué más dice ahí? Pablo dice que no se asusten por la oposición, en nada intimidados por los que se oponen. Saben, hermanos, que cuando una iglesia quiere avanzar o cuando tú quieres vivir tu vida cristiana, siempre habrá oposición. ¿Siempre habrá qué? Oposición. Mira, comenzando por ti mismo, vendrán pensamientos a ti que se oponen a que tú realices lo que Dios te ha encomendado. Cuando yo voy a predicar las graduaciones, tengo oposiciones en mi mente y hay pensamientos que posiblemente vengan de Satanás y me dicen: no te van a oír, es una graduación, no es una iglesia. No prediques el evangelio, predica de otra cosa.
La gente no va por oír la palabra. En la recepción, peor. La gente no te va a oír. Predica de algo que les atraiga, ponga una película o algo por el estilo. No prediques. Y entonces yo me acordé de la palabra que dice: en nada intimidados. Y entonces oré al Señor y le dije: Señor, que no me intimide ningún pensamiento en mí. Señor, tu evangelio siempre debe de ser predicado. Jesús predicó en una boda. Jesús hizo milagros en una boda. Jesús desempeñó su ministerio en una boda donde no se esperaba, pero Él aprovechó la oportunidad. Pablo dijo: en nada intimidados. Hermanos, el intimidar, asustar, es una estrategia del enemigo para evitar que avancemos. ¿Para evitar que qué? Yo me gustaría ir ahí a San Alejo, a Tizatío, a Guasarca, pero es bien peligroso ahí. Dicen que ahí mataron a alguien. Ahí matan en esa cuesta de cuando va a Papalón uno, ahí han matado a varios. Sí, nosotros hemos hablado antes de que los maten con ellos. Hemos hablado invitándoles al Señor y no se ha podido. Hermanos, siempre va a haber una intimidación en tu mente, en tu corazón, para que no lleves a cabo. No te bautices. No te bautices, espera más. Esto es serio. No te comprometas con el Señor. Claro, comprométete con el gimnasio, fiel ahí, ¿verdad? Con el club tal, fiel ahí. Con el partido tal, pero no te comprometas con el Señor. Esto es serio. No vaya a ser que te pase las de Chepe. Mira, allá anda Bolo y se bautizó. Pablo dijo: en nada intimidados. En nada intimidados. El temor es una de las estrategias que el enemigo usa, que en la guerra se usan. Pero dice el Salmo 34:4. ¿Qué dice el Salmo 34:4? Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Cuando usted esté atemorizado, busque al Señor. Busque al Señor y Dios lo va a librar de sus temores. Pablo dice algo más y dice: tanto la salvación y la persecución son un regalo de la gracia de Dios. Pablo dice en el versículo 29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que, ¿qué dice, hermano? Que padezcáis por Él. Hermanos, ¿con qué propósito Dios nos concede las circunstancias difíciles? Quiero preguntarles, y no levanten la mano, solo para que ustedes adentro, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pasado o están pasando circunstancias difíciles en su vida personal, familiar, laboral? ¿Cuántos de ustedes están pasando situaciones difíciles? ¿Saben? Enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Saben, hermanos, que todas esas cosas Dios las pudo haber evitado, pero no las ha evitado, sino que Dios te las ha concedido? Puede ser que el diablo las haya provocado, pero Dios ha dado el ok con un propósito. ¿Con qué propósito Dios concede las circunstancias difíciles?
Cada uno de los jóvenes que están acá tiene batallas ellos. En su hogar, en su colegio, en su trabajo, en todos los lugares hay situaciones difíciles. Pero ¿cuál es el propósito de esas situaciones difíciles? Formación de carácter. ¿Formación de qué? Formar en nosotros el carácter probado y aprobado de Cristo. Un carácter de Cristo formado en una mujer. Yo les recomiendo, hermanos, que aprovechen esta vida, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son. Yo no estoy prohibiendo que no vean televisión, oigan música, pero yo, por sobre todas las cosas, hermanos, aprovechen bien el tiempo. Efraín, dice, se alimentó de viento, y cuando vino el solano, lo arrasó. Cuando venga la tempestad, como tú solamente has estado en viendo programas que no te llevan a la formación de tu carácter en Cristo. Claro que hay programas que no son cristianos y te orientan a la formación de tu carácter y son buenos. Pero hay cosas, hermanos, que no te llevan a nada. Son como eso que venden en la, ¿cómo se le llama? Espuma. Y tú ya sabes. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Los días son. Por cada minuto que tú pierdas, por cada cosa que tú mal aproveches, te será demandado. Y las circunstancias van a probar. Lee libros que te ayuden a como por ejemplo, ¿cómo es el título de ese libro? Una joven conforme al corazón de Dios. Lee libros así. Son caros, ahí están, son caros, como $4. Hermano, no inviertas. Tú inviertas en pizza, inviertes en esto y lo otro. Compra libros. Jóvenes, compren libros. Coleccionen libros. Propónganse, esta vida solo es una aquí. Aprovechemos bien el tiempo. Los días son malos. ¿Con qué propósito Dios concede las circunstancias difíciles? Para formar en nosotros el carácter probado y aprobado de Cristo. Y lo otro es dar a conocer a un mundo que por lo que damos la vida es muy valioso. ¿Qué diría los que están a mi alrededor que me dijeran a mí que así fuera? Hermano Job, fíjese que hemos decidido matarlo a usted. La única manera como no lo vamos a matar es que usted niegue a Jesucristo. Solo tiene que negarlo. Después continúa usted predicando, no hay problema. Y nadie lo va a saber, ¿verdad? Solo niegue. Nosotros queremos ver cuánta convicción hay en usted, ¿verdad? Pero no me están diciendo así. Entonces yo digo, bueno, si Dios se los permite a ustedes, mátenme con humildad, ¿verdad? Si Dios se los permite a ustedes y así está establecido ya, háganlo adelante. Pero yo a Cristo no lo voy a negar. Entonces la gente que me rodea, más si solamente era por probarme, wow, este hombre ama a Cristo más que a su vida, más que lo que tiene. Entonces busquemos a Cristo juntamente con el hermano Job, porque si Cristo es tan valioso para él que no lo negó, Cristo es de gran precio. Uno de los propósitos de las circunstancias es dar a conocer a un mundo que por lo que damos la vida es muy valioso.
Cuando hemos comprado un carro, ya sea para la iglesia o personal, se nos ha enseñado, los mecánicos dicen, primero, llévelo a un buen taller. Hay quien compra carro y no lo lleva a un taller, no solo lo ve por fuera, lo arranca medio y lo compra, ¿verdad? Pero a mí se me ha dicho que yo no soy mecánico, que lo lleve a un buen mecánico, ¿verdad? Sea quien sea, no, hermanos, si nosotros somos hermanos, sea quien sea que se lo compre, ¿verdad? Y que le revise todo, si está, ¿verdad?, legal, todo eso. Entonces, una vez que él lo revisa y dice, está bueno, pero vamos a probarlo, pero no lo pruebe aquí, no, pruébelo aquí por placitas, toda velocidad. Si el carro no sube y ya hizo tantos kilómetros para arriba, entonces es que está bueno. Amén, hermanos. Dios nos concede las circunstancias para probar y para afinar, para decirnos no hay nada en ti, o decirnos hay, pero necesita ser afinado. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Qué hacía Pablo con los tesalonicenses, hermano? Él daba gracias, decía, estos hermanitos son de verdad, no son religiosos. Estos jóvenes de Tesalónica, de verdad que son jóvenes de verdad. Ellos han recibido el evangelio, no son religiosos, ¿verdad? No, ellos han recibido de verdad el evangelio. Y yo decía, Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os digo, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Qué va creciendo? La fe, la confianza en el Señor va creciendo en ustedes. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, no mengua, abunda para con los demás. Y versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nos sentimos alegres, nos gloriamos, les decimos a otros de ustedes, de que vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra, ¿qué, hermanos? Paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué, hermano? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Verdad que damos gracias a Dios, hermanos, por la vida del hermano Manlio y por la vida del hermano Cookie? En la historia de la iglesia cristiana por la gracia de Dios, ahí está. El hermano Cookie viajó por años, ¿verdad, hermano Salvador? Hermano Manlio por años, con el fin de fundar una iglesia aquí. Hermano Manlio, tanto que viajó, sufrió un accidente y murió. Hermano Cookie quedó bastante dañado y otros hermanos. Pero esos hermanos dejaron de venir aquí. No dejaron de venir, continuaron, hermanos. Hermanos, que eso nos hable. A vosotros os es concedido no solamente que les tiren florcitas, sino que hayan dificultades, persecuciones. Amén, hermanos. Y veamos lo último. Siguiendo el modelo de Pablo al enfrentar conflictos. Dice el versículo 30, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Se acuerdan la primera vez cuando Pablo fue a Filipos? ¿Cómo lo calumniaron? Había una muchacha
que lo seguía a Pablo, y estos son verdaderos hijos de Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Y ya rayaba, y a Pablo ya no le gustó. Dijo, aquí hay algo, dijo, en esta muchacha. Y le dijo, en el nombre de Jesús, sal de él, de ella. Había un demonio en ella. Y era una muchacha que adivinaba. Entonces el demonio salió. Cuando los amos vieron que la esperanza de ellos había salido de donde hacían las ganancias, calumniaron a Pablo y lo metieron preso, a él y a quién más, y a Silas. Y dice que los metieron en el calabozo, los azotaron, y estando ellos en el cepo a medianoche, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El gozo de Pablo, la dependencia de Dios siempre estaba ahí. Pablo en sus batallas les mostró a ellos cómo se ganan las batallas. Muchos de los filipenses eran testigos no solo de los conflictos pasados de Pablo, sino también de la manera de enfrentarlos. Su firmeza, su dependencia, su gozo en medio de ellas. Entonces, los filipenses tenían un modelaje en cuanto al sufrimiento. Nosotros tenemos modelos, hermanos. El hermano Cook y todos estos hermanos que nos han precedido fueron modelos para nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, conocieron al hermano Cook? Levanten la mano. Ustedes que lo conocieron, al verlo visto a él, ¿van a retroceder ahora? Y eso es estar locos si somos cristianos, hermanos. Si hemos visto la pelea, cómo se ganan. Hemos visto, hermano, cómo al clamar a Dios, Dios asiste. Hemos visto, hermano, cómo el gozo de Dios no depende de las circunstancias. Entonces somos llamados como iglesia cristiana, por la gracia de Dios, a imitar no solo a Pablo, sino a los hombres que nos han precedido. Hermanos nuevos, no levanten la mano, pero hermanos nuevos que son de otra tanda, ¿no les llena de gozo a ustedes el ver a hermanos antiguos aquí que firmes, en batalla firmes? ¿No les motiva a ustedes a decir, wow, ¿de dónde obtiene su socorro? De los montes. No, va a decir el hermano, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. ¿Cómo es que usted en enfermedad? ¿Cómo es que usted en quebranto? ¿Cómo es que usted en esto, en lo otro, en problemas familiares, pero usted permanece firme? Siempre hay gozo en usted. Y el hermano le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que ser imitadores de estas gentes. Hebreos 6:12 nos da una exhortación a no ser perezosos. ¿Por qué ya no viene, hermano? Ay, que viera que mucho problema en esa iglesia. ¿Qué esperaba usted? Es que en ese hospital hay mucho enfermo. ¿Qué esperaba usted? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero concluir y pónganme mucha atención. Yo anhelo de todo corazón en mi vida, en la vida de mi familia, en su propia vida, de verdad, yo anhelo, hermanos, de todo corazón, que tanto los jóvenes que me están oyendo, yo anhelo, con lo poco que Dios me ha influenciado, me ha dado, influenciarlos
para que ustedes sean una luz ahí donde ustedes están. Y más que la palabra nos transforme a todos, transforme nuestra mente. Que usted no sea un religioso nada más, va a la misa, regresa, va a la misa, regresa, la misa al baile, del baile a la misa. No, yo no. Yo anhelo que hoy en este día su comunidad vea algo diferente en usted. Su manera de orar por el enfermo ya no sea por etiqueta, sino voy a orar por ti. ¿Me permites orar? Sea que usted esté en un partido de fútbol o donde esté y se lesionó el hombre y todo, vaya. Pero usted es cristiano, hermano. Y usted anda con calzoneta ahí, pero usted es cristiano, hermano. Y usted le dice ahí descuidadito, ¿me permitís orar por ti? ¿De verdad? ¿Va a orar por usted por mí? Sí. Va. Aquí, sí. Señor, por favor, y con carga, por favor, si es tu voluntad, sana, recupera, voluntad. Y después, porque usted es cristiano, usted lleva la compasión adentro, le da una llamadita. ¿Cómo seguiste, fulano? Hey, ¿qué hubo vos? En el lenguaje de él, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué ondas? ¿Cómo estás? ¿Cómo has seguido? ¿Has seguido mejor? Sí, has seguido mejor. Y gracias por estar pendiente. Un impiazo, un hombre que nunca había disfrutado de la compasión de Cristo, pero usted la lleva. Amén, hermano. Vamos a pedirle al hermano Jo que venga a orar al hermano Orlando. Hermano, usted lleva a Cristo. Es que yo no tengo palabras. Así hubiera dicho el burro cuando Dios le dijo, háblale a Balaam. Es que yo no tengo palabras, háblale. Dios se perfecciona en la debilidad. Hermanos, aquí hay unas peticiones que yo quiero que las oremos. Yo las voy a mencionar. Son 5 peticiones. Jovencitos, les ruego que las oren de todo corazón. La primera petición es: transforma mi vida para que pueda tener un comportamiento digno del Evangelio en donde vivo. Por supuesto, primero es en su hogar, ¿verdad? Animo a los jóvenes a que le pidan al Señor. Animo a todos a que le pidamos al Señor. Otra petición: que sea yo un creyente firme y no fluctuante. Es una buena petición. Que sea yo un creyente firme y no fluctuante. 3, que pueda ser un agente de unidad y no de división entre los hermanos. 4, que pueda ser humilde y aceptar las pruebas sin murmurar, sin impacientarme, como un regalo para mi crecimiento. Y 5ª petición, que pueda ser imitadores de los que vencen por la fe y la paciencia. Amén. Como Dios oye la oración de su pueblo, les pido que inclinemos nuestro rostro. Oremos, por favor. Señor, transforma mi vida. Que en mi casa, en mi hogar, con mi hija, con mi hijo que está ausente, mi esposa, mis familiares, que puedan ver en mí que yo soy un ciudadano del reino de Jesús, que lo que tengo yo no es una religión, el efecto del Evangelio.
Oh Señor, que yo pueda ser un creyente firme, un pastor firme y no fluctuante. Ayúdame. Hay grietas en mí. Hay grietas que necesitas reparar en mí. Por favor, Padre. Señor, que podamos ser agentes de unidad y no de división entre los hermanos. Oro por la unidad de la iglesia, la unidad del liderazgo. Señor, que yo pueda ser humilde y aceptar las pruebas sin murmurar, como un regalo para mi crecimiento, Señor. Señor, que pueda ser imitadores de los que vencen por la fe y la paciencia. Oh Señor, que así sea, Padre, y que muchas de estas peticiones hayan subido al trono de la gracia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. También damos gracias a Dios a todas las personas oyentes que nos visitan. Nos alegramos, ¿verdad, hermanos? Nos alegramos. También dentro de nuestra audiencia hay personas quizás en el internet. Aquí también hay personas que podría ser que hoy sea el día de su reconcilio. Hoy sea el día en que Dios le llame. Podría ser. Y yo quiero solo explicarte algo. Persona que no te has reconciliado, que eres un oyente nada más. Yo quiero decirte la verdad. Yo no solo quiero decirte que Dios es un Dios de amor, como la gente a veces solo presenta esa verdad. Sí, Él es un Dios de amor, pero yo quiero decirte la verdad. Dios es un Dios justo. Y ese Dios justo un día se va a sentar y va a condenar tu pecado. Y no solamente tu pecado, sino a ti como pecador. Porque la Biblia lo dice. Hermano, ¿va a correr a la gente? No lo corremos. Le decimos la verdad en amor. Ese Dios justo un día se va a sentar contigo. Él va a estar sentado y tú delante de Él. Y ahí van a salir todos los pecados que cometiste. Porque ese Dios es justo. Él no te va a dejar entrar al reino de los cielos, porque es un Dios justo. De ninguna manera, dice la Biblia, tendrá por inocente al malvado. Y todos hemos sido malvados. Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo fui una persona descarriada, a pesar que nací en una religión, pero yo nací descarriado, perdido nací yo. Yo nací en pecado. La gente dice, es que el joven de hoy en día es curioso. No es curioso, es inclinado al pecado. Los niños son curiosos. Tenga cuidado con el internet. No, los niños son inclinados al pecado, porque nacieron pecadores. Y ese pecado te hace, como consecuencia, tener un gran vacío en tu corazón. Tú has tratado de llenarlo con carnavales, con fiestas, con dinero, con placeres, pero ese vacío no se puede llenar, porque para llenar ese vacío necesitas arrepentirte. Pero yo quiero decirte, querido oyente, como pecador, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Debes de pagar por lo que has hecho, o alguien debe de pagar por ti. Y aquí viene el Evangelio. El Evangelio dice
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Merecíamos el castigo, pero dice, mas Jehová cargó en Cristo los pecados de todos nosotros. En la cruz del Calvario, Él se hizo maldito por Job a Jehodías, para que Job no fuera condenado. Cristo Jesús fue condenado. Esa es la expresión de amor más grande que Dios ha mostrado al mundo. Él dio a su Hijo. Él condenó, lo castigó, le puso una corona de espinas, le puso clavos, lo escupieron. Y eso era porque Él estaba tomando tu lugar. Pero ahora Dios te manda a ti, querido oyente, que te arrepientas. Arrepentirse es un cambio de mente. Arrepentirse es decir, yo creí que Dios era amor solamente, pero ahora entiendo que Dios es justo. Por eso creó el infierno. Ahora dices tú con la nueva mente que Dios te dé, yo creí que era bueno, pero ahora veo que yo soy un pecador nato. Yo creí que me podía salvar con mi justicia, pero ahora veo que necesito la justicia de Cristo. Yo creí que el pecado eran errores, pero ahora veo que el pecado es algo que Dios aborrece. Me voy a volver del pecado a Dios. Y voy a venir al Señor. Si tú, querido oyente, crees que este es el día, quieres venir a orar aquí al altar, mientras cantamos ¿A quién iré? Si tú que no te has reconciliado, quieres venir hoy para nunca regresar a ese mundo asqueroso, ven, por favor. Pongámonos en pie. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.